Muy buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Qué grato poder estar aquí con ustedes de esta manera, ¿no? En esta distancia, pero estamos allí. Y hoy queremos continuar, así como decía este coro, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá ningún sufrimiento. Qué hermoso es poder escuchar eso, saber que hay una esperanza preciosa en los tiempos venideros. Por eso hoy, el día de hoy queremos empezar esta serie, ¿sí? Esta serie que hemos titulado Recuperando el destino perdido del hombre. Esta serie la estaremos realizando en dos partes, ¿sí? La primera parte de hoy que hablaremos se titula de la siguiente manera: ¿cuál es el destino que Dios revela para el ser humano? ¿Cuál es el destino que Dios revela para el ser humano? Es muy cierto que en estos tiempos donde parece que la esperanza se pierde, deberíamos recordar un poco quién tiene nuestro destino en sus manos. Y aquel que lo tiene es el mismo que lo recuperó cuando todo se había perdido a los inicios del tiempo. Por eso seguiremos hablando de este tema. Fortalecer nuestro espíritu en esperanza en quien nos ha recuperado. Vamos entonces a la palabra de Dios. Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 9, en el cual estaremos estudiando en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, y en esta palabra que hoy estamos leyendo, es una palabra que se da después de un llamado urgente que se dio en los versículos anteriores sobre el no rechazar la salvación. Aquí el escritor de Hebreos regresa brevemente a su explicación sobre los ángeles como una introducción a su enseñanza sobre el destino del hombre, ¿sí? Queriendo mostrar un poco más sobre esta parte. Si vemos bien, miremos ahí en Hebreos capítulo 2, el versículo 5 inicia diciendo: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Es muy cierto que Dios desde el principio nunca pretendió darle a los ángeles el poder para gobernar el mundo venidero, ¿sí? Ese mundo que estamos esperando nosotros. Más bien, los ángeles en ese mundo venidero, según Hebreos 1:14, estarán para servir a quienes serán los herederos de la salvación. ¿Y quiénes son los herederos de la salvación? Usted y yo, nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, quienes le seguimos a Él. Y esta palabra aquí que dice, porque no sujetó, aclaremos aquí, sujetó viene del griego uputazo, que es un término que se usaba para hablar de la parte de la administración, era un término administrativo. No sé cuántos de ustedes serán administradores o han estudiado algo al respecto. Este término era exactamente administrativo. Es decir, que Dios aquí, en este pasaje, mostraba era que no iba a entregar esa administración
de ese mundo venidero a los ángeles, ¿sí? Y el versículo 5 de ese Hebreos capítulo 2 nos habla también, ¿sí?, de que como no iba a entregar no iba a entregar esto a los ángeles, a la administración de ellos, sino a nosotros, los seres humanos. En este versículo 5 también dice que habla de una tierra, ¿cierto? Nos habla de tierra, de la tierra venidera. Y ese término allí griego que se usa es muy específico y se refiere a una tierra habitada venidera. Tierra habitada venidera. Y pensando en esa tierra habitada venidera, empezamos a llegar nuestra mente a esos tiempos finales, ¿no? A esos tiempos futuros de nuestra iglesia en general. Ese tiempo que tanto esperamos, que tanto crea en nosotros una fortaleza, una esperanza en tiempos de angustia, saber de que hay mejores cosas que vendrán y que el Señor tiene para nosotros. Y hablando de esos tiempos venideros, hay unas diferentes cosas que hablan de eso. Hay una de ellas que se llama la corriente amileniarista. Ellos dicen que no hay una tierra nueva, que no habrá tierra nueva, que no hay una tierra después, una tierra venidera. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia dice que hay una tierra nueva, que hay unos cielos nuevos, que hay un futuro para nosotros, para sus hijos. Es más, en Apocalipsis 21:1 dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La palabra nos habla todo el tiempo de una tierra nueva. Es más, si ustedes en un tiempo que tengan en casa pueden leer Zacarías capítulo 14, que también nos habla muy bien de esa tierra nueva, nos da una claridad, como unas expresiones sobre esa tierra nueva. Igualmente, ahí mismo en el capítulo 21 del Apocalipsis, vemos que nos sigue aclarando más sobre esa tierra nueva, diciendo que Jesús habitará entre nosotros, nosotros seremos su pueblo, que Dios mismo estará entre nosotros. Y es más, hay muchas señales que parecen indicar en nuestro tiempo que el cambio está cerca. ¿Cuántos lo creen? Que ese cambio está cerca, que ese tiempo en que el Señor en su segunda venida llegará, ¿sí? Y que esa tierra prometida, esa tierra nueva, esa tierra donde no va a haber más sufrimiento, llanto y dolor, como decía el himno, está allí próxima. ¿Cuántos lo creen? Qué esperanzador realmente es saber que nuestro destino será en una nueva tierra. Saber que ese destino es precioso y que todo va a ser lleno de paz, que va a ser sin sufrimientos, redimidos y glorificados, que va a ser un tiempo maravilloso. Y aquí, como lo dice Isaías capítulo 11:6, ese tiempo donde dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Qué hermoso saber que ese tiempo nos espera, donde podemos disfrutar hasta de esa hermosa creación de Dios sin miedo, poder acariciar a un león, ¿sí?, a un tigre, poder ver cómo un cordero se acuesta al lado de un león, poder ver cómo esto, ¿no le da esto a usted una paz increíble? Que a pesar de lo que estamos pasando, de las enfermedades, de tanto que se habla del COVID, de los terremotos, de las terribles cosas que pasan en esta tierra presente, Dios tiene algo maravilloso para aquellos que le amamos, que le seguimos, que le buscamos y que obedecemos, para sus hijos e hijas. Qué bello saber esto. Sin embargo, para poder entender todo este asunto, debemos comprender algo
aquí. Es cierto que en ese mundo venidero nosotros estaremos gobernando en muchas situaciones y ya administrando esa tierra, pero debemos comprender que aquí en el presente, actualmente, los ángeles tienen un rango más alto que nosotros en este momento. Toda causa de nuestra caída y el pecado original. Pero Dios al hombre como gobernador de la tierra, y según el destino final de Dios para el hombre, para el ser humano, a eso me refiero cuando digo hombre, al ser humano, ese destino maravilloso va a llegar y este será un día espectacular, precioso que nuestro Creador diseñó. Es diseñado por Él. Él quiere lo mejor para su creación, Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él nos hizo con gran propósito, con un gran propósito. Sigamos entonces aquí en el pasaje. En Hebreos capítulo 2, vamos al versículo 6 para continuar, por favor. Entonces dice así: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Hay muchas personas que interpretan aquí que no, que se refiere a Jesús, pero estudiando bien el contexto y las palabras en griego que están aquí, que realmente es enfocando un pasaje que está en el Salmo 8, no habla de eso, habla del ser humano, habla de nosotros, el ser humano, aquel hombre, el ser humano que Dios creó. Es más, el autor de Hebreos está citando aquí en esta parte a David, en el Salmo 8, ¿sí? Como expresando quién es el ser humano, qué derecho tenemos a que Dios nos tenga tan presentes. Por eso habla ahí del Salmo 8, citando eso, o sea, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos tenga tan presentes? Y lo interesante es cómo él mismo responde y dice, le coronaste de gloria, de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Dios hizo al hombre para gobernar la tierra. Cuando Él creó a Adán y a Eva, lo hizo con un propósito muy especial. Cuando Él creó a Adán y a Eva, Él quería que fueran felices en ese lugar. Él quería que administraran todo de una manera perfecta. Lamentablemente como pasó, ¿sí? En Adán todos morimos y a causa de ese pecado el destino del hombre quedó restringido. Todo cambió, pero el propósito inicial de Dios siempre ha sido maravilloso para el ser humano. Él ha querido darnos toda esa creación bajo nuestra administración. Lamentablemente, sucedió como dice en Génesis 3, unas grandes y terribles consecuencias. ¿Qué empezó a suceder? Empezó que la mujer empezó a tener dolor, ¿cierto? Para llevar a cabo, dar a sus hijos, a sufrir, a ser subyugada también, como dice en Génesis, a ser sujeta al hombre. Empezó el hombre a tener que trabajar diariamente por su sustento y todas estas consecuencias, y la mayor de todas fue morir, tener que morir. Estas consecuencias que hicieron, o sea, este pecado que hicieron dar estas consecuencias y perder ese destino que teníamos, que restringir, fue impresionante y pasó para todos, porque fue el pecado que se convirtió en el pecado de la humanidad. No solo era el pecado de Adán y de Eva, sino un pecado de la humanidad. El desobedecer al Señor, el hacer las cosas mal, nos llevaron a esto. Por eso ahora la tierra se presenta con tanto desorden, por eso ahora la tierra tiene tantas dificultades en estos momentos. Por eso ese destino
en esa tierra venidera va a ser distinto al que tenemos ahora. Vamos a ver qué dice Daniel, capítulo 7, versículo 18 y el versículo 27. Dice así. Si usted tiene su Biblia allí, puede buscar conmigo. Daniel, capítulo 7. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. El reino es reino eterno y todos los dominios les servirán y obedecerán. Miren qué interesante vemos ahí. Dice, sean dado al pueblo de los santos del Altísimo. Eso es, esa tierra venidera es ese regalo que Dios nos ha dado. Es para nosotros. Él quiere que ese es el propósito, que nosotros lo administremos, que nosotros estemos allí gobernando también. Pero lamentablemente a veces se nos olvida ese esperanzador futuro que tenemos. Nos enfocamos tanto en este presente, en esto que está pasando ahora, en las dificultades que tenemos en el trabajo, en la casa, en el hogar, en las dificultades económicas, terremotos, en las enfermedades, en las epidemias, que nos olvidamos de la promesa más bella que el Señor nos ha dado, que estaremos con Él. En una tierra venidera, en una tierra preciosa, que como dice Zacarías, es una tierra distinta, de oro, mar de cristal, es una tierra preciosa, sin sufrimiento, sin dolor. Recordemos eso. Bueno, es muy cierto, volviendo, enfocando aquí, que somos menores que los ángeles por un tiempo limitado. Después será distinto, porque en Cristo Jesús toda la tierra recibirá la redención, ¿sí? Y el hombre, el ser humano, recibirá corona. Esa es la promesa para el futuro, esa es la promesa que el Señor ha dado para nosotros. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo puros e inocentes. Les dio honor y gloria. Algún día el Señor restaurará ese honor y esa gloria. Y cuando todo sea restaurado, como dice Hebreos 2:8, toda la creación estará bajo los pies del hombre. Todo va a ser restaurado. Eso es un propósito inicial del Señor. Pero todo está hecho en Cristo Jesús, solo en Él, el restaurador de nuestro destino, de lo cual les hablará de manera más profunda a mi esposo en la segunda parte, el próximo domingo, para que no se lo vayan a perder, ¿sí? Cómo Jesús vino a restaurar todo esto. Pero volviendo a ese pasaje de Hebreos 2, capítulo 2, versículo 8, vamos a esa segunda parte del versículo 8, dice al final, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Como lo que decíamos ahorita, estamos viviendo un presente donde no vemos eso. Estamos viviendo un presente donde a veces parece muy difícil. ¿Cuántos de ustedes tal vez en estos momentos están viviendo situaciones muy adversas? Y más con toda esta pandemia, esta situación, ¿cuántos se han quedado sin trabajo, sin ingresos? ¿Cuántos el negocio ha ido por el suelo? ¿Sí? ¿Cuántos no han podido restaurar sus relaciones con su esposa, con su esposo, con sus hijos? Tiempos diferentes. Por supuesto que esto no ha sucedido porque el destino que Dios tenía para nosotros quedó restringido por ese pecado.
quedó totalmente restringido. Y allí queremos recordar lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, que yo ahorita lo nombré un poco, pero quiero ya leer la cita totalmente. ¿Cómo fue que ese destino se dañó y en estas situaciones diferentes? Génesis, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, dice, Génesis 3, 16 al 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando Adán y Eva pecaron, la tierra se corrompió y ellos perdieron inmediatamente su reino y su corona. Perdieron todo. Por eso es que ahora no vemos que la tierra se sujete al hombre. Vemos que la tierra está totalmente corrompida. Todo está en un caos. La tierra se revela ella misma. ¿Cuántas cosas estamos viendo? Terremotos, ¿cierto? Catástrofes. Los animales, por ejemplo, están subordinados al hombre, pero no por afecto, sino por miedo. ¿Sí? Todo está en un desorden. Prácticamente lo que Dios había dado al ser humano para su bien, para su beneficio, para su bendición, se volvió su enemigo. Lamentablemente, eso fue lo que sucedió. Y durante siglos, el ser humano ha dado esta batalla contra todas estas situaciones. ¿Cuántas cosas han pasado? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Grandes epidemias, una que se llamó la peste negra, que fue mortal, ¿sí? El SIDA, entre tantas cosas que han pasado, pero ha sido todo consecuencia de un pecado original. Todo, la tierra se corrompió, la tierra ya no fue la misma después de todo esto. Pero a pesar de ello, la tierra sabe su condición. Dice Romanos capítulo 8, versículo 19 al 20, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Realmente la tierra también sabe su condición, toda la creación sabe su condición, pero sabemos que está sujeta después a esa esperanza, a que todo va a volver al orden, al lugar que corresponde, porque eso es el gran destino que Dios tiene para nosotros. Llegará ese día, realmente va a llegar ese día, en que ese plan maravilloso se lleve a cabo, donde ya no tengamos que pensar más en estas situaciones. Yo sé que todos tal vez en estos momentos pensamos más en el presente que en ese futuro glorioso. Pensamos más en lo que estamos viviendo ahora que en lo que el Señor quiere para nosotros.
Pero para ello hay algo muy importante también. Hay unas condiciones para llegar a esa tierra venidera. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Por favor, dice así: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La condición para llegar a esa tierra venidera, para estar sin sufrimiento, sin llanto, sin dolor, una de esas condiciones es ser fiel, fiel hasta la muerte. ¿Cuántos podemos decirle, Señor, aquí estoy, quiero ser fiel hasta la muerte contigo? Fiel a ti, fiel a tu palabra, fiel a tu sacrificio, fiel a tu verdad. En estos tiempos y en estas situaciones debemos ser fieles, fieles a su verdad, fieles a su palabra. Llevar esa palabra de Dios donde estemos, con quien estemos, mostrar ese ejemplo de Cristo en nosotros, que nuestras actitudes reflejen que Él está en nosotros, que le conocemos, que somos herederos de esa tierra venidera, que todo lo que digamos, que lo que hagamos, que lo que expresemos muestre que somos herederos de esa tierra venidera. Esa tierra que Cristo nos ha permitido de nuevo tener la esperanza de que vamos a tener esa tierra, que vamos a estar allí. Y es una tierra preciosa. Como decía el coro, ya no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Ya no habrá nada de eso. Ni muerte, ni llanto, ni dolor. Eso lo dice Apocalipsis 21:4. Miren esa imagen tan linda. ¿Qué vemos en esa imagen? Personas felices, personas que comparten unos con otros y que Jesús está caminando con ellos. Y además de eso, la creación alrededor tranquila. Un león al lado de un becerro, sin hacerle nada. ¿Sí? O sea, totalmente todo de una manera hermoso. ¿Cuántos de ustedes no quieren vivir más sin sufrimiento, sin dolor, sin enfermedades, sin un COVID que no lo deja salir a la calle? ¿Sí? Y esa celulita tan chiquita que nos espanta. No, ¿cuántos de nosotros queremos vivir tranquilamente así, caminando al lado de nuestro Señor Jesús, disfrutando de sus palabras directamente, disfrutando de su presencia directamente, disfrutando de su creación sin miedo? ¿Qué más esperanzador puede ser eso? Yo creo que no hay mayor esperanza que saber que estaremos con Cristo, que saber que esa tierra va a ser preciosa. No piense tanto en este presente. Piense que el Señor tiene un propósito grande para usted y para mí como hijos y hijas de Dios. No se atemorice por esa celulita que no deja salir ni a la calle. No se deje atemorizar tanto, tan profundamente por ello. Recuerde cuáles son las promesas que Dios ha dado para usted. Recuerde cuáles son esas promesas que hay en su palabra. Esas promesas que llegaron con el sacrificio de Cristo para usted y para mí. Una vida eterna. Una vida eterna con Él. En una tierra preciosa, en una tierra venidera. Es más, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:9 que para aquellos que lo aman, ¿sí?, Dios ha preparado cosas que nadie jamás ha visto, ha oído o ha imaginado. Cosas que jamás nadie imaginó.
Y uno trata, ¿no? Como de imaginar cómo será esa tierra nueva de acuerdo a lo que está leyendo uno en la palabra. Trata de imaginarse las calles de oro, el mar de cristal, trata de imaginarse los animales conviviendo unos con otros. Pero ¿cómo será de grandioso y maravilloso que hasta la misma palabra dice que Dios ha preparado cosas que nadie jamás imaginó? Trate de pensar en ello. Qué precioso es ese regalo que Dios tiene para sus hijos y hijas. Para esos hijos que le han amado, para esos hijos que han sido fieles a Él, que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Esa tierra prometida, esa tierra preciosa. Llegará ese día, hermanos, va a llegar ese día. No piense que no va a llegar, al contrario. Aférrese a la promesa de que va a llegar ese día. En el plan maravilloso de Dios va a llegar y el ser humano recibirá de nuevo el dominio que perdió. Y los redimidos de Dios, sus hijos, no volverán a estar más sujetos a la muerte. Nunca más. No piense, el COVID que lleva a la muerte. No, usted no estará sujeto a la muerte. Porque usted es un hijo y hija de Dios. Usted está sujeto a vida eterna. Una vida eterna que Jesús dio en su sacrificio. Que nos dio la posibilidad de tener. Y es una promesa real. Lo que el Señor promete, Él lo cumple. Y así va a ser. Y toda su palabra nos lo sigue recordando. Toda su palabra nos sigue recordando. No podremos ya morir. No podremos ya morir, como dice Lucas. No podremos ya morir. Son igual a los ángeles después y son hijos del Dios al ser hijos de la resurrección. Qué preciosa promesa. Y terminamos con esta cita que vemos ahí en la imagen. Isaías capítulo 65, versículo dice, miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una nueva tierra. Lo pasado quedará olvidado. Nadie se volverá a acordar de ello. Qué maravillosa promesa. El Señor dice que creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Recuerde que nuestro tiempo aquí es pasajero. Nosotros somos extranjeros en esta tierra, solo estamos de paso. Y como en muchas prédicas que decía el pastor las otras veces, que somos extranjeros, que realmente en nuestro reino está en otro lado. Y es en esa tierra venidera que el Señor está preparando para nosotros, que el Señor tiene para nosotros. Créalo hoy. Aférrese a esa promesa de Dios en su vida. No piense más en el sufrimiento, en el dolor, en la incertidumbre del qué va a pasar. Porque ahora usted puede estar seguro que esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Vamos a vivir con nuestro Señor Jesús, junto a Él. Y les digo algo. En estas situaciones presentes, personalmente, esta palabra me llenó de tanta esperanza. Esta palabra llenó mi corazón y mi espíritu. Y yo dije, Señor, gracias. Gracias porque tú has prometido. Gracias porque sé que lo que viene va a ser mejor de lo que estamos viviendo. Y grandes cosas vienen para sus hijos. Crean la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, esa tierra nueva. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por este momento. Vamos a bendecir su nombre y digámosle, Dios, gracias. Yo quiero estar en esa tierra nueva que tú has preparado para mí. Oremos. Padre bendito, hoy te damos gracias una vez más, Señor. Gracias, Padre, porque
Tu palabra es perfecta. Tu palabra nos muestra cada uno de los designios que tienes para nosotros. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, hoy hemos podido entender una vez más que lo que vivimos aquí es pasajero, que tú tienes un mejor futuro para cada uno de tus hijos y hijas, que tú tienes algo maravilloso, que tu propósito desde el principio fue que nosotros administráramos y gobernáramos esta tierra. Pero, Señor, que aunque fallamos, Padre, tú nos diste la oportunidad por medio de tu Hijo Jesús, que una vez más podamos creer que tenemos esa tierra nueva esperando, esa tierra nueva que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que quites de nosotros la desesperación, la desesperanza que vivimos en este presente y que recordemos que tú, Dios, tienes un propósito, un destino mejor para cada uno. Que tú nos llevas, Señor, en tus manos preciosas, que tú nos guardas, que tú tienes, Señor, un futuro espléndido para cada uno de nosotros. Enséñanos a serte fieles todos los días de nuestra vida, fieles hasta la muerte, Señor, fieles a ti para seguirte, para honrarte y llegar a esa tierra donde no habrá llanto, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu verdad, gracias por amarnos tanto, pero tanto, Señor, que has preparado todo esto para nosotros. Hoy bendecimos tu santo nombre y exaltamos tu nombre cada día, Señor, por quien tú eres y por quien serás eternamente, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, Dios les bendiga grandemente y recuerden, tenemos una tierra venidera, un cielo nuevo y tierra nueva. Muchas gracias, mis amados hermanos, por su compañía en esta mañana y les animamos para seguir orando unos por otros, que nos respaldemos con nuestras oraciones, que también si tenemos la oportunidad de hacer una llamadita a aquellas personas que están más solas en sus casas, que lo hagamos también. No solamente esta labor corresponde a nosotros como líderes, como pastores de la iglesia. Yo creo que el deber es de todos como una familia en la fe. Así que recuerde a esas personas que están solas y que necesitan también de su respaldo, a través de una llamadita, una oración con ellos para fortalecerles y darles ánimo. Terminamos en esta mañana con las palabras del Señor Jesús cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Que el Señor les bendiga y nos veremos, si Dios permite, el próximo domingo en punto de las 10:30 de la mañana. Bendiciones para todos.